Porque el presidente Duque va a lanzar un libro del que hablamos que se llama Nuestro Futuro, Manifiesto Verde para América Latina y el Caribe. Es un libro de Editorial Planeta. Quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube ven la imagen de la portada de ese libro, y precisamente por eso es que hemos invitado al expresidente Iván Duque a que se conecte con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Expresidente Duque, bienvenido, mil gracias por atendernos. Un saludo muy especial, Camila, para usted, para toda su mesa de trabajo y para toda la audiencia de Blue. ¿Cuándo se va usted para COP28? ¿Cuándo viaja a Dubái a hacer el lanzamiento de este libro? Viajo esta noche y estaremos esta semana no solamente presentando el libro Nuestro Futuro, el Manifiesto Verde de América Latina, sino también participando en algunos paneles asociados con finanzas verdes, con el plan de desarrollo de los créditos de carbono en África y también en todos los instrumentos de conservación para la Amazonía. Así que vamos a estar con esa agenda. Desde COP27, cuando estuvieron en Irlanda y decíamos que fue un grupo importante de su gobierno que viajaron a COP27, se empezó a hablar de esos créditos de carbono y esos créditos y esa además intercambio de deuda por bonos de carbono, que entiendo, Lucas, es una de las principales propuestas que también va a llevar el presidente Gustavo Petro en esta oportunidad a Dubái. Sí, señora, el expresidente Iván Duque habló de esto en septiembre de 2021 en el diálogo de alto nivel sobre acción climática, esto antes de la COP26 en Glasgow. Y lo retoma ahora el presidente Petro en el comunicado de prensa que mandan. Dice que van a llevar como propuesta principal esta propuesta de canje de deuda por acción climática. Entonces, presidente Duque, buscando acuerdos y buscando coincidencias en medio de un año que ha sido supremamente tensionante y polarizado entre su gobierno saliente y el entrante del expresidente Gustavo Petro, tal vez en este punto climático puede haber un punto de encuentro y una coincidencia en donde el presidente Petro y su gobierno están retomando algo que ustedes plantearon en el pasado cuando estaban en el poder. Pues a mí me parece importante, Camila, que Colombia tenga políticas de Estado y sobre todo en materia de acción climática. Y yo quisiera resaltar que sobre esta materia se presentaron varios avances que fueron muy significativos. Uno muy especial fue que Colombia aprobó a finales del año 2021 de manera unánime, prácticamente después de la COP26 que fue en Glasgow, presentó esa ley de acción climática y se aprobó unánimemente en las dos cámaras con el respaldo de todos los partidos políticos. Y esa ley define cuál es la ruta que debe seguir Colombia para reducir sus emisiones en un 51% de cara al año 2030 y también hacia la carbono neutralidad en el año 2050. Y uno de los temas que nosotros planteamos en ese momento, sobre todo viendo la situación después de la pandemia de muchas economías emergentes y muchos países de América Latina, era la posibilidad de hacer canjes de deuda, es decir, que se perdone una parte de la deuda o la totalidad de la deuda, puede ser multilateral o inclusive se puede llegar a algunos acuerdos con tenedores de bonos frente a que se cumplan metas de acción climática asociadas con esa reducción de emisiones. De hecho, para este momento ya hay unos casos que son muy importantes. Ecuador logró un canje el año pasado, Belice está haciendo lo propio y hay otros países de la región que están en ese propósito. Creo que además este será un vehículo muy importante también para los países del Caribe que tienen altísimos niveles de endeudamiento, limitado espacio fiscal para invertir en acción climática. Entonces me parece importante que Colombia mantenga esa voz porque nos puede servir eventualmente para proyectos específicos, pero sobre todo creo que es una agenda que también le sirve a muchas economías en desarrollo. Quiere decir entonces, ya que usted va a estar en Dubái allá en COP28 y el presidente Gustavo Petro viaja mañana, como lo contaba Lucas, que usted va a apoyar en cierta medida con su discurso y su influencia también, presidente Duque, porque usted pues se ha metido en el tema del medio ambiente y así lo vemos con este libro, que usted va a apoyar esa iniciativa del gobierno de Gustavo Petro y va a respaldarla para que tenga mayor receptividad de parte de los países a los que les debemos la plata, básicamente. Es que creo que es importante, Camila, también ver que esta no es una propuesta exclusivamente de Colombia, ni es solamente una propuesta que surgió en el gobierno nuestro. Yo vengo trabajando en proyectos de canje de deuda por acción climática desde los años que yo estoy en el Banco Interamericano de Desarrollo, y estas han sido iniciativas que también el Banco Mundial ha fortalecido. Recientemente ha lanzado 3 iniciativas, incluyendo también un pago de créditos contingente a metas de acción climática, como el que acabó de aprobar Uruguay. También Cristalina Georgieva, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, ha hablado de estas iniciativas. Entonces me parece que hay una coincidencia
de varios gobiernos, de líderes, de organizaciones académicas, y yo lo que espero es que sobre esta materia podamos dar un paso importante y que sea uno de los anuncios más relevantes de la COP, y lo digo por lo siguiente, Camila. Si miramos en las cifras que ha mostrado el Fondo Monetario Internacional, la gran mayoría de países emergentes tienen una relación de deuda-PIB del orden del 99%. Eso quiere decir que están muy endeudados, muy poco espacio fiscal y se necesita hacer una gran cantidad de inversión en acción climática. Solamente África, por darle una idea, África tiene que invertir 1.8 trillones de dólares en los próximos 7 años y con ese espacio fiscal limitado va a ser muy complejo. Entonces, ¿cuáles son los vehículos que son importantes? Por un lado, que los países puedan hacer acción climática y se les condone parcialmente algo de su deuda multilateral. También desarrollar los créditos de carbono para atraer inversión privada asociada con metas y proyectos, pero también algo que es muy importante es hacer sustitución de deuda a partir de proyectos de impacto climático y de adaptación. Entonces, lo que más esperamos en materia de finanzas verdes en esta COP es que podamos, por un lado, ver ya una disposición real de los 100.000 millones de dólares que se comprometieron las economías más desarrolladas para ayudar a los países de economías emergentes, y por otro lado, que a través de los bancos de desarrollo se haga real, efectivo, ya no solamente con proyectos pilotos, sino como proyectos regulares, estos canjes de acción climática. Y me parece que es una feliz coincidencia que estemos el gobierno saliente, el gobierno entrante, compartiendo esto, pero creo que esto tiene que ser un esfuerzo global. Pero expresidente, usted que viene trabajando en este tipo de proyectos y pues los números de Colombia los debe tener muy frescos porque pues tuvo que dirigir la economía del país durante 4 años. Realmente en el tema de la deuda, ¿qué tanto impacto esto tiene? Porque pues usted nos acaba de decir números de deuda externa, pero la gran mayoría de la deuda externa la tienen pues tenedores privados, fondos de inversión que compran títulos y a ellos no se les puede hacer este tipo de ofrecimientos. Supongo que es con la banca multilateral. Realmente, ¿cuál es el porcentaje importante de deuda que se puede enviar y con quién se puede negociar? ¿Con qué tipo de entidades esto se puede negociar? ¿Quién pregunta, perdón? Sebastián Nora, expresidente. Sebastián, yo creo que esa es una gran pregunta y yo se la desagrego. En efecto, usted tiene razón en una cosa. La primera vía para que esto ocurra, sin lugar a dudas, es la vía de los organismos multilaterales. Y principalmente, ¿con quién? Con los países que están altamente endeudados y tienen muy bajos niveles de desarrollo. Es muy difícil que un país de ingreso medio pueda realmente hacer operaciones de canje de esta naturaleza, pero sí le sirve mucho a aquellos países muy endeudados y con una situación de vulnerabilidad económica muy grande, particularmente África, países también del Caribe latinoamericano, y me parece que ese es un mensaje que hay que llevar. Ahora, dicho eso, hay unas experiencias que son interesantes. Si usted mira el caso del Ecuador, en el caso del Ecuador lo que se hizo fue más que un canje, una sustitución. Ecuador tenía unos bonos que tenían un valor en el tiempo y esos bonos se sustituyeron en una buena parte con un descuento, porque fueron readquiridos con un descuento del orden del 40%, bajando una deuda que estaba por encima de $1.000 millones a cerca de $600 millones, donde se ponderó una muy buena parte de la acción climática, entre ellas la expansión del área protegida de Galápagos. Entonces, es una operación que se hace con tenedores privados, que se hace basado en indicadores donde hubo un estructurador de esa operación, y son vehículos que también traen alivio frente a vencimientos de deuda. Pero yo creo que usted bien anota, es muy difícil, sobre todo para un país de ingreso medio, en el caso particular de Colombia, que pueda masivamente hacer esa sustitución. ¿Por qué? Pues porque es un país que tiene una presencia mucho más grande en los mercados, emite bonos de manera regular, además tenemos todavía una relación de deuda-PIB que es significativamente inferior a la de muchas de las economías emergentes que he mencionado, pero sí creo que Colombia tiene un camino todavía por desarrollar en materia de bonos verdes, donde puede tener bonos a mucho más largo plazo, con descuentos como fueron los bonos que se emitieron entre el año 2021 y el año 2022, y también quisiera resaltar que Colombia es uno de los países más atractivos para créditos de carbono en América Latina. Son más de 145 proyectos que Colombia ha venido implementando, que inclusive es mucho más de lo que tiene toda África conjuntamente. Entonces creo que Colombia ahí también tiene una posibilidad. Lo que sí también quiero resaltar es que hablar de esos mecanismos de canje o de sustitución es un mensaje importante para todo el mundo en desarrollo, y que un país como Colombia también lidere esa bandera, pues es una manera de expresar solidaridad, pero también de traer vehículos que sean relevantes, sostenibles, replicables y escalables.
Pero le pregunto, expresidente Duque, por la transición energética que plantea el presidente Gustavo Petro, y si usted cree que se puede garantizar la sostenibilidad fiscal del país. Es que yo creo que la transición primero ya había empezado. Yo creo que es bueno que miremos hacia atrás y nos demos cuenta que para el año 2018 Colombia tenía escasamente menos de 50 megavatios de renovables no convencionales, entiéndase eólica y solar. Y nosotros llegamos con una agenda para multiplicar exponencialmente estas energías. Inclusive pasamos por un proceso que fue también al comienzo difícil porque hicimos una primera subasta que no salió bien porque no se presentaron nuevos proyectos. La entonces ministra María Fernanda Suárez, ella misma me dijo, presidente, yo no estoy tranquila, no estoy cómoda, creo que quiero renunciar. Le dije, no, vamos a aprender de esta lección y vamos a ver dónde estuvo la falla y qué podemos hacer. Sacamos una segunda subasta, que esa subasta se estructuró como se conoce hoy de doble punta, con compradores y con los vendedores de la energía, y logramos que se presentaran proyectos por más de 2.000 megavatios, muchos de los cuales ya han sido entregados, entre ellos el proyecto Guajira 1. Vimos además Ecopetrol entrar con autogeneración con más de 400 megas. Y hoy el país no solamente está con estas energías consolidadas en muchos proyectos, sino que hoy puede estar representando más del 10% de la capacidad instalada, y si se mantiene el ritmo de los proyectos puede llegar hasta el 20%. Ahora bien, ¿qué me preocupa? Pareciera que en el discurso hay una continuidad de la política de Estado, pero me parece que el hecho de haber cambiado ciertas señales asociadas con los incentivos para atraer este tipo de proyectos ha hecho que algunos inversionistas no quieran seguir adelante. Y yo creo que si hay algo en lo que Colombia tiene una ventaja muy especial, es energías renovables no convencionales. La Guajira, para muchos expertos, tiene un potencial de cerca de 40 gigavatios, estamos hablando de más de 40.000 megavatios, lo cual convierte a La Guajira también en un lugar muy atractivo para en el futuro desarrollar hidrógeno verde o amonia verde, y tenemos también lugares de acumulación de precipitación de iluminación solar que está por encima del promedio mundial. Entonces, creo que Colombia puede seguir manteniendo este ritmo de inversión si se le dan las señales correctas. Y desde el punto de vista fiscal, y eso creo que ustedes lo anotan bastante bien, en la medida que le demos al sector privado las señales correctas, no tiene el Estado que invertir un solo peso, porque el privado lo va a hacer, y va a hacer o autogeneración y excedente los conectará a la red, o se conectará a la red, y allí tenemos que avanzar también en todos los proyectos de consulta previa para que tengamos las redes que conectan desde el punto de generación hasta el punto de distribución y suministro dentro de la red eléctrica nacional. Expresidente, pues qué bueno escuchar que hay puntos de encuentro, yo sé que no en todo, de hecho en casi nada, entre el gobierno anterior y el gobierno actual, sobre todo en esta agenda medioambiental que es tan importante para nuestro país y para el mundo. Sin embargo, no puedo tenerlo en la línea y no preguntarle sobre algo que nos acaba de decir hace unos minutos, que el abogado Miguel Ángel del Río, pues un abogado muy cercano al gobierno actual, mencionando sobre la razón por la cual estamos en este momento en una tensión tan grande entre la Fiscalía General de la Nación y el gobierno de Gustavo Petro. Escuche lo que decía el abogado Miguel Ángel del Río hace unos minutos antes de que habláramos con usted. La próxima fiscalía, por lo menos ya será diferente a esta, lo cual ya es una ventaja. A mí nunca me han gustado, Camila, las ternas provenientes de los presidentes de la República, porque nos generan esto, precisamente. El hecho de que Francisco Barbosa haya sido ternado por Iván Duque nos pone en este ejercicio. Hoy tengamos a la institucionalidad enfrentada. Gobierno Nacional, Fiscalía General de la Nación. Esta terna viene del corazón de la Presidencia de la República, y eso también para mí es inaceptable. La Fiscalía debería tener independencia del Gobierno Nacional, y se ventilarán seguramente que por ser ternados por el presidente de la República, pues favorecerán algunos procesos de importancia relacionados precisamente con varios temas. El tema de la señora Laura Saravia, el tema de Nicolás Petro, en fin. Pero lo que sí puedo advertir es que de lo que escuché de la intervención de las tres candidatas a ser ternadas fiscal general Entonces, de la Nación, básicamente, el resumen que hace el abogado del Río es que pues la razón por la cual estamos en un enfrentamiento institucional tan grande entre Fiscalía y Presidencia de la República es porque usted fue el que ternó a Francisco Barbosa, y yo sí quisiera saber su opinión, incluso como exmandatario, de lo que estamos viviendo en estos momentos de un enfrentamiento institucional tan delicado para el país.
Bueno, Camila, yo creo que frente a la pregunta que usted me hace, lo que es interesante es primero darnos cuenta que hay un mecanismo de nominación y un mecanismo de elección del fiscal general de la Nación que está contemplado en la Constitución y que no ha sido modificado desde la Constitución del 91. Y es discrecional del presidente presentar una terna y que la terna sea evaluada por la Corte Suprema de Justicia. Ahora, la terna que nosotros presentamos, que en su momento tenía el doctor Barbosa, el doctor Camilo Gómez, la doctora Clara María González, fue evaluada por la Corte. Y no solamente fue evaluada por la Corte, sino que el doctor Barbosa fue elegido de manera unánime por la Corte Suprema de Justicia, en un hecho sin precedentes para ese momento. Todos los votos que en ese momento participaron, votaron por él. Y que reconocieron también en su trayectoria que el doctor Francisco Barbosa había sido también fiscal. Él tenía una experiencia previa como fiscal de derechos humanos y esa experiencia fue validada también por sus méritos académicos, por su proyección profesional. Ahora, creer que la confrontación que hoy se está viendo obedece al origen de la nominación, pues a mí me parece un poco absurdo, porque claramente hemos visto que los motivos de la confrontación que han sido públicos, pues no están originados en quién fue el que ternó al fiscal, sino en la aproximación que se han tenido frente a temas puntuales asociados. Claro, yo lo entiendo, expresidente. Permítame, yo termino. Relacionados con el levantamiento de órdenes de captura, con personas que son de alta peligrosidad, relacionados también con algunos de los procesos. Entonces, yo la verdad no quisiera entrar en esa polémica, Camila, porque yo creo que me parece un poco delicado que se acuse a la Fiscalía de estar enviando coca, y me parece peligroso también que se estén haciendo esos señalamientos. Uno puede tener desacuerdos institucionales, pero nuestra Constitución es muy clara cuando habla del principio de colaboración armónica, y si ese principio se está quebrando porque hay una falta de efectividad en lo que tiene que ver con la ejecución de órdenes de captura, pues me parece que ese es un tema que tiene que llevarse no solamente a la discusión institucional serena, clara, mesurada, sino que también debe ser un asunto que valide y conozca y evalúe la Corte Suprema de Justicia. Le hago, ¿sabe por qué la pregunta, expresidente? Porque pues de una u otra manera usted ha estado activo en política, pues digo, hay muchos de sus exministros que están hoy en empalmes con los gobiernos actuales y que harán parte, o de pronto no, de los gobiernos entrantes. Y entonces el hecho de que uno de los abogados más cercanos al gobierno nacional diga el tema del problema institucional que estamos viviendo y del enfrentamiento entre presidencia y fiscalía obedece a que, pues como todas las ternas, pues esta es una terna que fue enviada por el expresidente Iván Duque. Y eso me lleva a preguntarle, ¿usted qué tanta relación y qué tanta cercanía está teniendo con el fiscal Barbosa en estos momentos? Pues mire, Camila, yo soy una persona que siempre he sido respetuosa de la independencia de poderes y lo fui siendo presidente. Es que además, yo le recuerdo, yo trabajé con 3 fiscales. Yo trabajé con el fiscal Néstor Humberto Martínez, que fue nominado por mi antecesor. ¿Y de dónde venía también el doctor Néstor Humberto Martínez? Venía de ser el superministro de la Presidencia de la República. No solamente con un alto nivel de cercanía con el gobierno de mi antecesor, sino también una persona con una gran trayectoria. Y yo trabajé con él 8 meses luchando contra el crimen organizado, donde nunca tuvimos ningún tipo de disputa institucional, todo lo contrario, trabajábamos bajo los principios de enfrentar la criminalidad. Usted recordará que el doctor Néstor Humberto Martínez renuncia. ¿Y quién asume la fiscalía? El doctor Fabio Espitia, que no fue ni ternado ni nominado por mí. Trabajé prácticamente 8 o 9 meses con él antes de presentar nosotros la terna. Y después trabajé con el doctor Barbosa, bajo el mismo principio de colaboración armónica y de luchar contra el crimen organizado. Tanto con el doctor Barbosa como con la doctora Margarita Cabello, que yo la terné en su momento para la Procuraduría, o con el doctor también Carlos Camargo, que ejercen sus responsabilidades, pues he tenido siempre una relación amable, cordial, pero respetando su independencia. Y como usted sabrá, yo desde que dejé la presidencia he estado bastante dedicado a mi agenda internacional, a mi agenda académica, y lo único que espero es que ellos sigan cumpliendo su deber, porque su deber tiene que estar marcado por la Constitución
y no por su relación de afinidad ni con mi gobierno ni con este, sino cumpliendo el deber constitucional que el cargo entraña. Usted ha estado en su agenda internacional y su agenda académica en el Reino Unido, expresidente, pero los exmandatarios en Colombia, y ha sido tradición, pues se siguen manteniendo vigentes en política y generando planes a futuro. Y eso es lo que entonces me permito preguntarle en estos momentos. Y es, con miras a las próximas elecciones, ¿no están algunas de esas fuerzas, de esos exministros que estuvieron con usted, pues planteando y empezando a planear una fuerza política con miras a las elecciones presidenciales del 2026 y las elecciones a Congreso? Una de las cosas que a mí me parece más importante en una democracia como la nuestra, Camila, es que haya nuevos liderazgos y que haya liderazgos con bríos y que haya personas que quieran también entusiasmarse a participar en política, pero también en seguir participando en la administración pública. Es que uno de los problemas que han tenido históricamente los expresidentes es que parten del supuesto que sus colaboradores son como si fueran fichas marcadas en su patrimonio. En absoluto, yo soy respetuoso de las decisiones que los miembros de mi equipo han asumido políticamente. Y si usted se dará cuenta, como fue en la pasada elección, que hubo personas que trabajaron en mi gobierno, que fueron miembros de mi gabinete, que aspiraron a cargos de elección popular, otros que estuvieron con unas campañas, otros con otras, y yo lo que valoro es que ellos como profesionales y como administradores públicos pues fueron valorados por sus ejecutorias. A mí me parece muy importante que Fernando Ruiz haya podido estar cercano a Carlos Fernando Galán. Me parece importante que Ángela María Orozco hoy haga parte del empalme, pero también me parece muy valioso que Diego Molano haya querido entrar aspirando a la alcaldía de Bogotá, o que Angélica Mayolo hoy esté colaborando con Alejandro Eder, y que otras personas lo hayan hecho con Fico Gutiérrez, y que otras personas también tengan el deseo eventualmente de aspirar al Congreso de la República. Yo creo que eso está bien, y me parece que las personas que han acumulado esa experiencia lo deben hacer. Ahora, yo lo que estoy empeñado en este momento, y eso es uno de los proyectos que estamos trabajando con mucho entusiasmo, es poner en marcha la Fundación Innovación para el Desarrollo en Colombia, donde queremos formar líderes en las distintas regiones del país para que desde el emprendimiento, el liderazgo social o el liderazgo político puedan defender valores y principios que incidan en seguir aportando el desarrollo de Colombia. A eso estoy dedicado. Precisamente por eso, expresidente, es que le pregunto sobre su actividad política. Yo sé que usted está en el resto del mundo haciendo muchas cosas, pero usted acaba de hacer la lista de los que fueron de su gobierno y que hoy están en empalmes en Bogotá, en Medellín, en Cali, en las principales ciudades del país, y que están evidentemente haciendo política. Ahora usted habla de esta Fundación para el Liderazgo. ¿Esta es una especie de escisión o de disidencia del Centro Democrático? Que ven que de pronto esa corriente suya política ya no cabe en el Centro Democrático y entonces están tratando de generar otros espacios ahí con la Fundación. Usted la noto muy acuciosa, Camila, entonces le contesto por esa pregunta. Primero, yo sigo siendo una persona que creo en los partidos como herramienta dentro de la democracia, y yo creo que los partidos aportan muchísimo a la democracia. Yo he sido militante del Centro Democrático y sigo dentro de la militancia en el Centro Democrático. Yo no estoy ejerciendo ningún papel directivo en el partido, ni me he querido involucrar en eso, y por el contrario, lo que he tratado es de generar estos espacios de construir una fundación no partidista, ni para generar decisiones ni divisiones, sino todo lo contrario, para invitar a personas de distintas formas de pensar, pero con el deseo de servir en la administración pública, para que tengan la posibilidad de acceder a programas de formación y implementación de políticas públicas. Y una de las cosas que queremos hacer es justamente en las regiones de nuestro país, todos los años formar cerca de 120 líderes que van a estar por varios meses con instructores tanto nacionales como internacionales, personas con experiencia probada en política, en administración pública, en emprendimiento y demás, que les den esas herramientas, y de ese grupo de 120 tener un grupo de 12 jóvenes que podamos llevar también a un programa adicional de formación y de apoyo a sus iniciativas locales en el exterior, que tengan mentores. Y me parece que lo mejor es hacerlo sin carácter partidista, pero no para buscar confrontaciones con los partidos. Y algo que me parece importante es que la Fundación Innovación para el Desarrollo va a seguir aportando ideas para la discusión de políticas públicas, que es algo que el país necesita. Si estamos discutiendo una reforma pensional,
que lo que va a terminar haciendo es erosionando los mercados de capital y que lo que busca es echarle mano al ahorro de los colombianos, pues busquemos propuestas alternativas que no desequilibren ni los mercados de capital y que por el contrario puedan corregir aquellas cosas que merecen ser corregidas, pero desde un ámbito propositivo. A eso me estoy dedicando y desde el punto de vista político, Camila, yo sigo defendiendo mis ideas, mis principios, los valores en los que creo y también hago parte del grupo Libertad y Democracia, en el cual varios expresidentes de América Latina estamos defendiendo democracias y estamos enfrentando el populismo y la demagogia y seguiré enarbolando esas banderas. Pero expresidente Duque, permítame preguntarle de esa política, de todas maneras, la política nacional, la política local. Si quiere, Oscar Montes? Le quiero preguntar. Sí, señor, sí, señor. Oscar, ¿qué ha habido? Muy bien. Le quería preguntar, expresidente Duque, sobre la figura del expresidente Uribe. Es una figura que sin duda para el país significa mucho, no solamente el Centro Democrático, del cual usted llega a la presidencia, sino que en estos momentos está viviendo unas circunstancias coyunturales políticas muy personales, digamos, lo que tiene que ver con la citación en la Fiscalía y demás. ¿Usted cómo ve hoy, ya con el paso del tiempo, la figura del expresidente Uribe, que fue tan importante y sigue siendo importante en su vida? Pues Oscar, primero, por el expresidente Uribe no hay sino afecto y aprecio y respeto y admiración de parte mía. Por otro lado, una profunda solidaridad, y si usted me lo permite, por la pregunta que usted me hace, a mí me llama mucho la atención la infamia, ¿no? La cantidad de ataques que ha recibido. Y ¿sabe qué me llama la atención, Oscar? Que cuando usted ve el momento en el que se fundan los grupos paramilitares en Colombia, a mediados de los años 80, nadie llamó a los gobiernos que permitieron esa fundación gobiernos paramilitares. Y después, cuando se fundaron las Autodefensas Unidas de Colombia, nadie llamó a los gobiernos que permitieron esa fundación gobiernos paramilitares. Y después, cuando hablaban dando entrevistas de punta en blanco los jefes paramilitares, en otros gobiernos nadie llamó a esos gobiernos paramilitares. Y resulta que al gobierno que se trata de llamar paramilitar es al gobierno que los somete, que los lleva además a un proceso de desarme y que después extradita a los máximos cabecillas. La evidencia es absolutamente contundente en torno a todas las acciones que se emprendieron durante el gobierno de Álvaro Uribe, también para pacificar el país desmantelando esas estructuras criminales. Y me llama mucho la atención que ahora sean criminales que él persiguió, que él sometió y que él extraditó, que ahora estén posando de dueños de la verdad para generar ataques y tratar de generar acusaciones. Por eso me parece muy positivo que él, como lo ha hecho siempre, haya pedido que lo lleven a una versión libre para él dar no solamente el contexto, sino la precisión de cuál ha sido su trayectoria enfrentando el crimen y el delito en Colombia. Entonces sí creo que Álvaro Uribe no solamente es un patriota, sino que es una persona que le sigue aportando al país y que en buena hora personas como él siguen teniendo ese amor profundo por Colombia. Expresidente Duque, mire, sobre lo que usted está diciendo, que nadie... Le está hablando Ana Cristina Restrepo. ¿Qué tal? Mucho gusto. Duque, mucho gusto, expresidente. Mire, lo que usted dice de que nadie los llamaba a los presidentes paramilitares en ese momento, pues no habíamos tenido el fenómeno de tener paramilitares en el Congreso, por ejemplo. Y el caso del que estamos hablando es algo de lo que se ha hablado desde 1998, es decir, las primeras versiones que se tienen son de 1998. Entonces esto pues nada tiene que ver en principio ni con la JEP ni con Mancuso, es algo que tiene que ver con, por ejemplo, con las declaraciones de alguien que estuvo condenado por la masacre del Aro, como es el señor Cristian Barreto, que es uno de ellos. Entonces, y en ese momento, pues Álvaro Uribe no era presidente de Colombia. Cuando ocurrieron los hechos, pues estaba en la gobernación de Antioquia. Entonces, la pregunta que yo le quiero hacer es, usted al principio de esta entrevista, usted ha tratado de hablar sobre armonizar
informar y no estar contradiciendo las instituciones, respetar la institucionalidad, pero pese a eso, usted lo que está diciendo en este momento es como si la institucionalidad no tuviera validez porque está, evidentemente, pues está iniciando o tratando, porque pues no se ha podido, pero tratando de iniciar nuevas investigaciones contra el presidente Uribe. Entonces, ¿uno cuándo defiende las instituciones? ¿Cuándo? Es que yo creo que ahí hay, permítame, la discrepancia respetuosa con su comentario. Yo en ningún momento estoy haciendo acá ningún adjetivo calificativo en torno a las instituciones. Yo le di a usted una argumentación de contexto y lo que estoy en este momento deslegitimando es el testimonio de Salvatore Mancuso. ¿Por qué lo estoy deslegitimando? Porque Salvatore Mancuso no solamente fue una persona que ya se pronunció en el pasado sobre esas materias de manera distinta, sino que adicionalmente Salvatore Mancuso fue perseguido, sometido a la justicia y después extraditado por Álvaro Uribe. Y lo que estamos viendo también es una actitud de vendetta, de venganza, tratando de enlodar su nombre. Y por supuesto, quien además ha defendido la institucionalidad, como también lo ha sido el expresidente Álvaro Uribe, él se presentó por solicitud suya a una versión libre donde él dio los argumentos. Aquí nadie está descalificando las instituciones, yo estoy descalificando los testimonios de un criminal. Y también lo que le quiero poner en contexto, fíjense muchas cosas y aseveraciones que se hicieron. Se decía que Álvaro Uribe fue el creador de las Convivir. Eso es falso. Álvaro Uribe no solamente no las creó, sino que fueron creados de manera legítima e institucional y fueron avaladas en su momento por la Corte Constitucional. Y cuando él ejerció como gobernador de Antioquia, esas figuras que además no eran gestionadas por los gobernadores, sino que eran gestionadas regionalmente con unos protocolos que tenían que gozar de aprobación del Ministerio de Defensa, se emplearon. Y algunas de ellas en el territorio nacional no cumplieron con ese propósito y después esa figura fue desmontada. Pero sí es importante también tener el contexto de cuál fue el origen de esos mal llamados grupos de autodefensa, que eran grupos criminales y que también se originaron desde los años 80 y para el momento en que el gobernador de Antioquia, ya esa figura en el país tristemente lleva más de una década. Entonces, ver la evolución política de su pensamiento y recuperar la seguridad desde un ámbito institucional y que como presidente haya sometido y haya extraditado a los jefes paramilitares muestra todo menos una connivencia. Y esa será mi argumentación y la mantendré siempre, pero aclaro, en ningún momento en esta entrevista yo he tratado de legitimar ninguna autoridad ni ninguna institución. Sí, no, en ese sentido, señor Duque, lo que le estaba diciendo precisamente es que, claro, usted dice que deslegitima estos testimonios, por ejemplo, el testimonio de Salvatore Mancuso, porque usted dice que es un criminal, pero pues así es como se arman los casos, es decir, los casos, infortunadamente, pues tienen una serie de testimonios entre los cuales hay personas que fueron criminales. Entonces, en ese sentido, usted fue la persona que puso las objeciones a la Jurisdicción Especial de Paz, que estuvo digamos, haciendo todo lo posible para que esa jurisdicción no saliera adelante y que ahora cuando esa jurisdicción está en ese trabajo y que ha sido un trabajo que además ha sido avalado internacionalmente y que ha sido respetado internacionalmente, pues ahora entonces usted dice pues que esos testimonios... No, a mí me parece, doctora Restrepo, que es muy bueno ser cauto e impecable y sobre todo bastante riguroso con las afirmaciones que se hacen. Usted acaba de decir que yo hice todo para que no funcionara la Justicia Especial para la Paz. Yo quisiera también decirle que la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz, para el momento en que yo asumí la presidencia, llevaba ya un tiempo importante de discusión. Y en el momento en que se conoce la sentencia, pasan más de 6 meses de mi gobierno. Y una vez se conoció la sentencia, dentro de las cuales nosotros, con respecto a la totalidad o a la parcialidad de la ley, podíamos también presentar objeciones porque son legítimas en la Constitución, presentamos 6 objeciones sobre cerca de 6 artículos de una ley que tiene más de 150 artículos. Eso lo que quiere decir no solamente es que desde la posición gubernamental estábamos de acuerdo en más del 90% del contenido de esa ley, sino que además presentamos esa discusión al Congreso legítimamente. Y cuando las instituciones se pronunciaron y se pronunció la Corte, al otro día le estábamos dando plena vigencia.
porque esas cosas ocurren dentro de la legalidad. Pero aparte de eso, como también lo pudieron certificar no solamente quienes estuvieron al frente de la Justicia Especial para la Paz y en última instancia, antes de terminar yo la presidencia, el doctor Eduardo Cifuentes, no solamente apoyamos desde el ámbito presupuestal, sino que también apoyamos con el documento COMPES, que permitía darle plena implementación a los mecanismos sancionatorios previstos dentro de la ley estatutaria. Y adicionalmente, fui yo como presidente de la República quien le solicitó a la Organización de Naciones Unidas que ampliara el aspecto de supervisión y acompañamiento de la misión de observación para que también acompañara la implementación de todas las medidas de la justicia transicional en Colombia. Entonces, es muy importante porque usted acaba de decir que yo hice todo lo posible por bloquearla. No lo hice. Lo que sí dije públicamente en su momento es que uno de los intereses que tenían los abogados de Salvatore Mancuso era llevarlo a la Justicia Especial para la Paz para que gozara no solamente eventualmente bajo el interés que él tenía de regresar a Colombia de la no extradición, sino también que pudiera salir de las sanciones que le corresponden intramurales a la luz de justicia y paz para que no tuviera ninguna sanción intramural. Eso lo dije y por un tiempo se mantuvo además la justicia bajo esa misma línea y hoy en este momento esperamos que se pueda esclarecer no solamente toda la verdad, sino que además un criminal, y no solamente lo tacho por criminal, sino un criminal que en repetidas ocasiones dijo que Álvaro Uribe nada tenía que ver con ese caso, ahora, oh sorpresa, saca esa afirmación. Expresidente Duque, para usted, ¿posibilidad de éxito o de fracaso de la paz total del gobierno Petro? A mí me parece que la paz total puede terminar siendo una paz fatal. Y lo digo ¿por qué? Porque, por un lado, el ELN no da muestras de ninguna intención real de construir la paz en Colombia. Y ese ha sido un tema difícil. De hecho, en el gobierno de mi antecesor, que estuvo 17 meses negociando con ellos cometieron más de 400 actos de terrorismo. Ellos produjeron más de 100 secuestros y asesinaron que secuestraron más de 15 personas y más de 100 homicidios durante los 17 meses de conversación. Cuando yo asumí la presidencia, una de las primeras personas con las que yo hablé fue con el exnegociador, el exministro Juan Camilo Restrepo. Lo escuché en detalle, escuché sus observaciones y además eso me permitió afirmar y afianzar el concepto que nosotros teníamos de abrir solamente las puertas de conversación sobre la base de que se suspendieran los actos criminales y se liberaran los secuestrados. Intentaron inclusive mandar cartas. Yo recuerdo una carta que me llegó cuando fui a la posesión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y a las 2 semanas estaban asesinando cruelmente con un carrobomba 22 estudiantes en la Escuela de Formación de la Policía La General Santander. Y por eso nosotros dimos por terminado ese proceso. Entonces creo que sin voluntad real del ELN, ahí tenemos una falla. Y por otro lado, que es una preocupación, es que el principio central del acuerdo del 2016 tiene una palabra que es significativa: no repetición. Y todo lo que son las disidencias de Iván Mordisco y todo lo que fueron las estructuras de Iván Márquez, etcétera, etcétera, todos ellos no solamente violaron las leyes, sino que adicionalmente volvieron a la actividad terrorista. Entonces creo que tratar de darles a ellos ahora un tratamiento básicamente de terciopelo puede terminar engendrando nuevas formas de violencia y termino diciendo que también me preocupa que con el caso del narcotráfico se abra una posibilidad de sometimiento bajo el principio de que puedan legalizar una parte de su fortuna, porque eso entrañaría una especie de legalización del lavado de activos. Pues, expresidente Iván Duque, nos agrada haber hablado con usted. Sé que estábamos hablando por cuenta de la COP28 en Dubái, que sale usted esta noche. El expresidente Gustavo Petro sale mañana y allá usted tendrá el lanzamiento de su libro y nos parecía importante poder hablar con usted y encontrar coincidencias en medio de las diferencias entre las diferentes facciones ideológicas que tenemos en nuestro país. Mil gracias por haber aceptado todas las preguntas hoy aquí en Mañanas Blue. Mil gracias, Camila. Un saludo muy especial para usted, para sus compañeros de la mesa y toda la audiencia. Felicidades. Un saludo.